Ah, no. Una Ahora, disculpa, ahora sí, mil disculpas, ahora sí ya la estamos grabando. ya, súper. Entonces, muchas gracias. Entonces, obviamente, es algo que puede cambiar a través del tiempo. El caso de Cuba ha sido una imposición, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, entre comillas, comunista, que ha hecho que obviamente la estructura de gobierno haya permanecido durante años, de años, de años, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que, entre comillas, también siga una línea de mando y que no se transforme, no se cambie, no se nada, ¿no? Entonces, obviamente a eso nos referimos con la permanencia del gobierno dentro del Estado. Generalmente es temporal. Eh, no me animo a decir qué es mejor, si temporal o constante. A veces yo suelo hacer la línea entre lo que viene a ser el gobierno, que el gobierno viene a ser como los papás de una familia, ¿no es cierto? Entonces, cambiar esa estructura a veces no es bueno, pero a veces es necesario también, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para refrescar o cuando algo no funciona es mejor separar, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, a eso nos referimos con Estado y con gobierno. Ahora bien, si nosotros hablamos antes de pasar esto, quiero mostrarles los diferentes tipos de estados que existen. ¿Por qué es esto? Porque definitivamente al momento que nosotros hablamos de estado, estamos diciendo que nosotros no pertenecemos y no somos extraterrestres. O sea, sabemos que los extraterrestres sí existen, pero en realidad, cuando nosotros hablamos definitivamente del gobierno, estamos diciendo que nosotros no estamos al margen de todo lo que viene a estar a colación con relación a los estados de otros lugares. Puede que compartamos en algunos casos las mismas formas de pensar, es muy probable, pero en otras circunstancias es muy probable también que estemos totalmente diferentes en nuestra forma de pensamiento. ¿Y a qué me refiero con forma de pensamiento? Me refiero al simple y hecho, el simple hecho y a la simple contemplación de que desde el punto de vista de Estado, ¿no es cierto? Cada cual tiene su forma de enfoque frente al Estado, ¿ya? Entonces, ante esto, vamos a ver primero qué es el Estado, como un resumen básico, vamos a tratar de que sea lo más corto y sencillo posible. Sin embargo, también los diferentes tipos de Estado que existen, ¿ya? Y precisamente una de las actividades que corresponden a la presente unidad, pues obviamente corresponde a los diferentes tipos de Estado y qué es el Estado, ¿ya? Entonces les compartiré el video que tengo preparado para ustedes. Y ahora se me perdió. Vamos a, no. Vamos a ver esto. Quiero que le pongamos mucha atención porque hay algunos que nos van a llamar la atención, de hecho, y que nosotros, quién sabe, en alguna oportunidad no teníamos un conocimiento real al respecto. Veamos. El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismos como nación. La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video te explicaremos los elementos del Estado
sus características, sus tipos, y te daremos varios ejemplos. Si quieres aprender más, Creo que se ha cortado el video, ¿me confirman, por favor? Sí, no Se se corta el escucha, video. licenciada. Ya, voy a retroceder un poquito. si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio, relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona al territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. El poder legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente, este poder está formado por una cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El poder judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía. Es un factor esencial que hacen que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan.
Sistema de leyes. Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes del orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estados autoritarios. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura. La dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos. Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder. Por ejemplo, una teocracia. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casta del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Monarquía. Es una forma de Estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de Estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político ilimitado, mientras que muchas monarquías constitucionales, como el Reino Unido y Tailandia, tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo el gobierno hereditario, aunque las monarquías electivas, como por ejemplo el Papa, también se consideran monarquías. Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República Holandesa. Actualmente, 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de Estado. Teocracia. Es una forma de gobierno
donde se reconoce a un dios o deidad como el gobernante civil supremo del Estado. Es decir, el Estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideran guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales, además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Ejemplos de Estado. Se pueden poner numerosos ejemplos de Estado. Básicamente, en cada país hay un Estado con una población determinada, con un territorio específico y con un gobierno con sus tres poderes: el Estado de México, el Estado de Colombia, el Estado de España, Estados Unidos, Estado del Perú, Estado del Ecuador, Estado de Argentina, Estado de Noruega, Estado de Francia, Estado de Alemania, Estado de China, Estado de Japón. Muy buenas de nuevo todos mis estudiosos y estudiantes. Muy bien. Los quiero escuchar. ¿Qué comentarios al respecto de lo que acabamos de ver? Existen diferentes tipos de Estado, ¿no es cierto? Quisiera que más o menos me digan alguna de las características de alguno que les haya llamado la atención del video que acabamos de ver. Cualquiera. Sí, bueno, una opinión, Ujú, ¿no? Eh, al- a Estados Unidos le denominan como un país democrático, ¿no? ujú, Pero así, específicamente, desde mi punto de vista, no es un país democrático, ¿no? Sino existe un gobierno profundo que se llama, ¿no? ujú. Donde pues hay solamente dos corrientes, ¿no? Eh, políticas, Ya. ¿no? Entonces, dentro de esas dos corrientes políticas, por ejemplo, eh, en los medios de comunicación salen y dice, las empresas privadas pues financian a los dos partidos, ¿no? Solamente a los dos partidos. Entonces, ¿eso qué significa? Que prácticamente están direccionando el tema político. Obviamente por afuera se ve que no tienen intereses, ¿no? Pero de fondo sí hay intereses, ¿no? Porque es un gobierno prácticamente financiado, sostenido por el sector privado, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podríamos llamar democracia? Eh, Otro de los aspectos más sobresalientes es que los derechos civiles del país del norte y otros países dicen que son pues respetados, ¿no? Pero en cambio los derechos civiles están expuestos. ¿A qué me refiero? Hay leyes, hay normas, por ejemplo, a tal hecho de una suposición o acusación, prácticamente acceden a toda la información personal, ¿no? Entonces, democracia difícilmente vamos a poder eh, mencionar. Obviamente, en teoría, dice, ¿no? El país democrático es donde los derechos civiles, políticos, sociales de cada ciudadano tiene derecho a ejercer. Entonces, en teoría se menciona, ¿no? Pero en la práctica casi generalmente no se cumple, ¿no? En la realidad, básicamente, muchas naciones no cumplen con esto, ¿no? Definitivamente. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Franz, Una de las características, buenas tardes, licenciada, una de las características que, bueno, para mi conocimiento, ¿no? Y me fortalece es el tema del territorio. Primera vez que escucho que indica, ¿no? Que es el espacio
aéreo, terrestre y no me acuerdo si era marítimo. No Exacto. muchos vemos que los estados, o hemos escuchado que el espacio aéreo es considerado parte del territorio, ¿no? Porque no nos hacen prevalecer y cuando escuchan las noticias podemos escuchar también que vigilan el estado aéreo, pero vigilan otros países. Entonces, primera vez que escucho esta parte donde toman aspecto los tres tipos de espacios. Exactamente. Lo que pasa es que el aéreo, así como el marítimo, tiene que corresponder a alguien. Es por eso que fácilmente, por ejemplo, cuando está sobrevolando, yo que sé, un avión, cualquier cosa, tiene que pedir permiso para poder ingresar al espacio correspondiente a Bolivia, por ejemplo, ¿no? Al espacio aéreo de Bolivia. Entonces, de hecho, hay formas, ¿no es cierto? Ustedes saben que incluso en época de Pablo Escobar se sobrevolaba sin control del radar. Hoy en día obviamente se ha llegado a volver muy, o sea, ya no está tan suelta la cosa como antes, ¿no? Lo que significaría que obviamente el control dentro del espacio aéreo, así como el marítimo, también es correspondiente. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Licen, ¿cómo está? Buenas tardes. Rosa María Ticona le habla. Rosa María, ¿qué tal? Datos interesantes, ¿no? Porque el compañero Patti decía de que efectivamente la democracia lo tenemos todos ahora como subtítulo, ¿no? De que somos un país democrático, pero en realidad esto hay muchas cosas mencionadas aquí, de que realmente creo que estamos en tiempos difíciles, ¿no? Porque ahora la noticia es global y vemos estados muy autoritarios, vemos estados con dictaduras, vemos oligárquicos, o sea, vemos un conjunto de cosas que usted bien lo dijo antes por este tema de la comunicación y ahora el Internet se ha vuelto una información tan genérica, o sea, tan instantánea que usted la noticia que pasa en Turquía la está viendo en segundos. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles, licenciada, y es un tema bien interesante esto de diferenciar estados, gobiernos y darnos cuenta que muchas veces hablamos sin tener conocimiento y diferenciar, ¿no? Y diferenciar los tipos de conceptos que tenemos grabados aquí, pero hay algunos que están erróneos. Entonces, usted nos está permitiendo ahorita conocer términos. Mire, yo primera vez que escucho la teocracia, por ejemplo. Ah, de Entonces, dioses. Ujú. ¿no? Eso de los dioses, y puede ser que exista ahora, eh, nos permite estar un poco al tanto de esta información. Este tema también que dijo el compañero del aéreo, del espacio aéreo, también lo vivimos ahora más de cerca por el tema del narcotráfico y tanta cosa que vemos actualmente, ¿no? Ujú. Pero hay términos muy interesantes, licenciada, términos que ahora como profesionales que somos nos permiten mantenernos y utilizarlos de manera correcta, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que este tema de Estado y algunos conceptos adicionales, ¿a qué nos lleva incluso a tener una conversación, digamos, dentro de cultura general más amplia? Yo les voy a poner un video que es largo, pero lo vamos a ver, yo lo voy a ir saltando de a poquito porque no vale la pena ver mucho, pero hay un término que usted acaba de manifestar sobre el tema de la anarquía y dictadura, porque de hecho van relacionados. Nosotros podemos ver desde algún punto de vista que vivimos una realidad, ¿no es cierto?, en la que esta realidad nos está demostrando que estamos pasando por tiempos difíciles, no lo voy a negar. Sin embargo, esta dificultad, esta seriedad desde el punto de vista Estado, lo están llevando unos más que otros, ¿no? Pero hay algunos que parece que estuvieran viviendo en una burbuja. No sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar sobre el estado de Turkmenistán. No, Se los voy a no, poner, Licen. pero como les Correcto. digo, les voy a saltar un poco porque es muy largo, no vale la pena verlo tanto. Pero ustedes se van a dar cuenta que es un estado completo de dictadura y completo de anarquía
donde ya pasa todos estos conceptos de un concepto real y normal, digamos, a algo totalmente irrisorio. Lo vamos a ver y les quiero escuchar un poquito qué opinan al respecto, porque la primera vez que yo lo vi me he quedado así. Veremos. Surfshark. Luego os doy más detalles, pero antes, vamos con nuestra historia de hoy. Turkmenistán es un país. Sí, no nos lo hemos inventado. Posiblemente no hayas oído su nombre en tu vida, pero créeme, existe. Y debería preocuparte más de lo que crees. ¿Os acordáis de Ralph Bigun, el de los Simpson? Pues Turkmenistán es algo así como el Ralph Bigun de los países. Y de hecho, voy a hacer un disclaimer. Absolutamente todo lo que vais a ver en este vídeo es real. No nos hemos inventado nada. Ni siquiera hemos intentado exagerar. Es 100% real. Veréis, de entrada este país es el escenario de la catástrofe ecológica más estúpida de la historia. Y sí, habéis oído bien, estúpida. Básicamente, en el año 1971, el Estado turkmenistano, que era satélite de la Unión Soviética, mandó a unos geólogos a buscar gas natural en el desierto. Y no se les ocurrió nada mejor que construir una plataforma de extracción justo encima de una cueva subterránea. ¿Qué podía salir mal? Pues efectivamente, la plataforma se hundió dejando un cráter del tamaño de un campo de fútbol. Un cráter de donde salía gas metano a cascoporro. ¿Y qué creéis que se les ocurrió para evitar el escape de gas? A ver, pensadlo bien. Si vosotros os encontrarais un cráter gigantesco que escupe gas natural, ¿qué es lo que nunca, jamás de los jamases haríais? Pues exactamente eso es lo que hicieron. A alguien se le ocurrió la brillante idea de decir: oye, ¿y si lo prendemos fuego? Desde entonces, la llamada puerta del infierno sigue en llamas y no parece que vaya a apagarse pronto. Y diréis, ¿y ahora qué hacen con esta puerta del infierno? ¿Es una atracción turística? ¿Es una zona restringida para el público para evitar accidentes? Pues nada de eso. La puerta del infierno se usa para esto. Sí, ese señor que veis conduciendo como si fuera el mismísimo Fernando Alonso es nada más y nada menos que el dictador de Turkmenistán, un hombre que se llama Gurbanguly Berdimuhamedov. Y sí, ya lo sé, el nombre es un trabalenguas. Y sí, lo de conducir un rally alrededor de la puerta del infierno es su forma de hacer propaganda política. Os lo digo en serio, la dictadura de Turkmenistán es única en la historia. Y diréis, vale, bien, un dictador que está como una regadera. ¿Y qué? ¿Solo por eso ya nos tendría que importar Turkmenistán? Pues lo cierto es que hay mucho más. Pensadlo bien, la existencia de esta puerta del infierno demuestra una cosa. Este país tiene gas natural, y no hablamos de unas reservas normales. Atentos, Turkmenistán tiene las cuartas reservas de gas natural más grandes del mundo. Para que os hagáis una idea, Rusia y Qatar son los dos países que más gas exportan del mundo. La FIFA elige a Rusia y Qatar para organizar los mundiales de 2018 y 2022. Como veis, tener gas significa tener amigos en todo el mundo. Y fijaos, Rusia tiene reservas de gas para 58 años y Qatar las tiene para los próximos 141 años. Bueno, pues Turkmenistán tiene gas para los próximos, atentos, 317 años. Si a eso le sumamos que solo tienen 6 millones de habitantes, parece razonable pensar que los turcomanos tienen que estar nadando en la abundancia, ¿verdad? Pues nada de eso. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es: ¿por qué Turkmenistán apenas explota su gas natural? ¿Qué diantres pasa en este país? Y otra pregunta: ¿se podría ver este vídeo desde Turkmenistán? Pues a esta os puedo responder ya mismo. No. La respuesta es no. Al igual que China o Irán, Turkmenistán tiene bloqueado el acceso a YouTube. Ya sabéis que Internet tampoco se libra de la censura y tampoco se libra del crimen. Seguro que alguno de vosotros habrá intentado alguna vez conectarse a su banco desde la wifi de una cafetería, ¿verdad? Pues por favor, no lo volváis a hacer. Cuando utilizáis una wifi pública para algo tan importante y tan privado como vuestro banco, Voy a saltar. los
dictadores más locos de la historia. Vale, ya lo hemos dicho, Turkmenistán es una dictadura, pero ¿hay algo peor a que tu propio país sea una dictadura? Pues sí, que tu presidente se crea el mismísimo Kanye West y torture con su flow a todos los turcomanos. Atentos. Turkmenistan, Turkmenistan, how is amazing place Abazar, Caspian waves and birds sing it down. Life is so wonderful in Motherland. Es decir, que no haya libertad de expresión, no es que los ciudadanos estén obligados a alabar a su líder supremo, es que también tienen que bailar con su música. Me pregunto cómo serán los youtubers de Turkmenistán. Hola mis queridos amigos turcomanos, hoy en Analizando la maravillosa música de nuestro querido y amado líder supremo, tenemos esta maravillosa pieza titulada Oda a los caballos. Miren qué carisma tiene nuestro adorado líder. Miren qué virtuosismo en los teclados. Por favor, ¿ya puedo volver a casa con mi familia? ¿Que tengo hambre? ¿Que ya no tengo familia? ¿Ni casa? ¡Malditos hijos de...! Quiero decir, gracias, amado líder, por ayudarme a ahorrar en mis regalos de Navidad. A estas alturas seguro que os estaréis preguntando cómo es posible que no hayáis oído hablar antes de Turkmenistán. Tampoco os extrañéis. Veréis, si el mundo fuera un hotel, Turkmenistán colgó hace tiempo el cartel de no molestar. La dictadura turcomana no quiere que se sepa nada de lo que pasa en su país. Así ha sido desde su independencia de la Unión Soviética en el año 1991. De hecho, a duras penas se sabe cuántas plataformas de gas hay en el país o si realmente funcionan. Nadie sabe si el país tiene carreteras o no. Prácticamente todo lo que nos llega de este país es la música de su presidente y de verdad merece la pena que la busquéis en YouTube. Pero si os parece que el presidente Berdimuhamedov es un personaje de cuidado, es porque aún no hemos hablado de su predecesor, Saparmurat Niyazov, o como él quiso que le llamaran, Turkmenbasi, que significa en la lengua local el líder de todos los turcomanos. Veréis, Niyazov era secretario general del Partido Comunista de Turkmenistán en tiempos de la Unión Soviética. Desde 1985 hasta su muerte en 2006 fue el máximo dirigente de Turkmenistán. Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991 ocupó la presidencia del país. Lejos de evolucionar hacia una democracia, Niyazov se proclamó presidente vitalicio y Turkmenistán se consolidó en una dictadura totalmente aislada del mundo. Un régimen autoritario sin absolutamente ningún respeto a los derechos humanos. Vamos, es que les hablas de derechos humanos por ahí y se ríen en tu cara. Pero es que aquí no termina la historia. Veréis, Niyazov impuso un culto a su personalidad que era, como decirlo, un poco extravagante. Su mayor afición era construirse estatuas de oro enormes por todo Turkmenistán. Pero en lo que a política exterior se refiere, Niyazov fue bastante más discreto. Proclamó la neutralidad eterna de Turkmenistán. Es decir, que este hombre, el tal Niyazov, o Turkmenbasi, como le queráis llamar, pensó, si dejo en paz a los demás, nadie se meterá conmigo. Y hay que reconocerlo. Fue una decisión fantástica, porque de momento a estos dictadores nadie les ha dicho absolutamente nada. Tan bien les ha ido que en su momento Niyazov ordenó erigir en la capital, en Ashgabat, un gigantesco monumento a la neutralidad, y en lo alto, como no podría ser de otra manera, colocaron una estatua dorada de 12 metros de Turkmenbasi. Y ojo, no es una estatua dorada cualquiera, es una estatua que tiene un motor para estar girando siempre cara al sol. Por cierto, eso del cara al sol a los dictadores no sé por qué les debe fascinar. Pero esperad porque todavía no habéis visto nada. Si alguno pensaba que Niyazov era un tipo superficial, obsesionado con el oro y el lujo, os equivocáis. Él era un dictador comunista y tenía sus inquietudes intelectuales, así que había veces que se ponía profundo y entonces le daba por la poesía. Tan fuerte le daba que escribió un libro de poemas, el Ruinama, traducido como el libro del alma. Hasta aquí todo normal, ¿vale? Unos escriben el libro rojo, otros el manual de resistencia, pues vale, Niyazov, el libro del alma. Bien, el problema es que todo turcomano tenía que aprendérselo desde el principio hasta el final. En el sistema educativo era imprescindible y para la vida diaria también. Por ejemplo, si te querías sacar el carnet de conducir en Turkmenistán, de repente te llegaba el examinador y te decía... Sección cuarta, página 155. Y ya podías conducir mejor que Fernando Alonso, que os respondías la batea de Dandanagan o suspenso inmediato. Y atentos, porque si todo esto os parece poco, el señor Niyazov todavía quiso torturar aún más a sus ciudadanos con esto. Sí, Turkmenistán es el lugar por excelencia de los monumentos imposibles e improbables. El propio Turkmenbasi o Niyazov ordenó levantar esta estatua a su libro, un gigantesco ejemplar que todas las tardes se abre y se cierra. Pero es que todavía
todavía no hemos terminado, porque también cambió el nombre de los días y los meses. De hecho, enero se llamaba Turkmenbashi en su honor, abril se llamaba como su madre, Gurban Soltán, y por supuesto septiembre como su libro, el Ruinama. Del atentos. El dictador de Turkmenistán acaba de erigir una enorme estatua dorada de sí mismo montando a caballo. De verdad, no me preguntéis qué comen en Turkmenistán o qué pasa en el palacio presidencial de ese país para que al final termines convertido en una especie de Rey Midas y Goldfinger, pero versión estúpida. Lo de estos tíos no es normal. Es verdad que Berdimuhamedov no ha llegado todavía al nivel de Turkmenbashi, pero poco le falta. Y también se ha puesto un sobrenombre. Berdimuhamedov es Arkadaj, que quiere decir el protector. Y os estaréis preguntando, ¿y qué ha hecho Arkadaj con el gas natural? Pues atentos. El combustible del dragón. Veréis, Turkmenistán es un desierto. De hecho, es el 10º desierto más grande del mundo. El desierto de Karakum ocupa el 60% de su territorio. Y el desierto llamando a China no está aportando gran cosa a las cuentas turcomanas. Todos los analistas coinciden en que el gas está sirviendo como pago en especie por todos los préstamos que en su día recibió la dictadura de Arkadaj. Y luego hay otro problema, que es que el dinero que llega, el dictador se lo gasta a manos llenas. Su apuesta por diversificar la economía e impulsar el turismo ha tenido dos grandes hitos. El primero fue construir el mayor aeropuerto de Asia Central. Se ha gastado 2.400 millones de euros en un aeropuerto con capacidad para 17 millones de viajeros. Para que os hagáis una idea, es un volumen de viajeros similar al del aeropuerto de Jerusalén, en Israel. Y el otro hito es este. До распределения гостей в гостиничных номерах оформляют регистрацию посетителей и предоставляют номера по желанию гостей. Pues sí, el señor Berdimuhamedov pensó un día, si tengo desierto y quiero turistas, ¿qué puedo hacer? Pues la versión soviética de Las Vegas. Oye, ¿a quién no le gustaría ver eso de la Puerta del Infierno, las estatuas de oro, el monumento gigantesco, un libro? Es más, a mí me dan entradas para ver un concierto de este señor y yo voy. ¿Cuál es el problema? Pues que a nuestro querido dictador turcomano se le olvidó un pequeño detalle, y es que para tener turistas hay que permitir que entren en el país. Es decir, hay que facilitar visados, pasaportes, y eso es algo que no le termina de hacer gracia. ¿Cuál es el resultado? Pues que todos esos hotelazos están vacíos. La mayor ocupación que alcanzan es del 30%, así que su proyecto turístico, pues os podéis imaginar dónde está. Pero atentos porque no hemos terminado. Su última apuesta es la organización de eventos deportivos. Se han gastado 5.000 millones de dólares en un macro recinto para albergar el archiconocedísimo solamente torneo como una especie de que ustedes conozcan que hay cosas mucho más inverosímiles. Los escucho un par de comentarios y continuamos. ¿O se han quedado pasmados? Licenciada, buenas tardes. Sí. Sí, la verdad que primera vez que escuché el nombre del país, pero es muy grande la persona que puede hacer tanto, que se quiere abarcar tanto, pero no da las facilidades para poder visitar, entre comillas, su país, ¿no? Me ha parecido fantástico el país en sí, pero sí, obviamente la dictadura no es buena en ninguna parte, ¿no? Entonces, porque ahí habla más de lo que son las estatuas, la forma de su paisaje, etcétera, pero no habla cómo vive la población en sí ahí. Correcto, correcto. En realidad viven a merced del dictador, ¿no? No hay, ahí sí que hay cero democracia. O sea, con el hecho simple de que tienes que aprenderte el libro de poemas para poder tener licencia de conducir. Ese es un dato muy Claro, raro. claro, muy raro, ¿no? Y en qué trabajan, cómo trabajan, su vegetación, bueno, esas cosas que han quedado un poquito al aire ahí, ¿no? En el video. Claro. O sea, en realidad viven del gas. Es una de las fuentes principales de la economía de ese país. Y de hecho, en algún momento fue parte de la Unión Soviética, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Ok.
Muy bien. Aló, buenas tardes. Sí, bueno, adelante. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Ah, ya, me llamo Rubén Medina. Sí, prácticamente ese video lo he mirado, soy fanático de Visual Politics. Me gusta mirar la historia o la versión política de los países, ¿no? Sí, verdad que la historia de ese país es muy interesante, ¿no? Una persona que ha pillado una riqueza enorme pues, de un país y solamente lo está invirtiendo en sus caprichos, digamos, ¿no? Sin pensar el bienestar ni las condiciones básicas de su pueblo, digamos, ¿no? Prácticamente eso es nada lo que yo he escuchado, ¿no? Él tiene, creo, castillos, tiene autos, tiene una colección de autos. Bueno, tiene infinidad de lujos que solamente él tiene derecho, digamos, ¿no? Y eso en un país, pues, no es lo más justo que se pueda ejercer, ¿no? La democracia, el tipo de democracia o el Estado democrático es lo más justo que se puede demostrar en todos los estados o a nivel mundial, donde se puede determinar las condiciones, qué servicios básicos tiene el ser humano, si en verdad tiene salud, si en verdad tiene educación, si tiene un sistema de justicia justa. Cambio este país, creo que todos estos derechos los vulnera, ¿no? Prácticamente él es el que tiene todo el poder, digamos, ¿no? Y el ciudadano lo único que hace es obedecer y, bueno, recibir lo poco que le puede dar el gobierno, ¿no? Claro, o sea, es como que estás viviendo del favor que te hace el gobierno, cosa totalmente incorrecta. Bien. Correcto. Y bueno, creo que eso sucede, no es solamente en ese país, ¿no? Hay muchos países que hoy en día han pillado recursos naturales, pues, que como dice, han enriquecido las arcas del Estado, ¿no? Y no han podido distribuirlo de la mejor manera en el beneficio del pueblo, sino más bien le ha entrado la ambición de autodeclamarse como, no sé, gobernador o totalitario en este caso, digamos, ¿no? Y ellos quieren abarcar toda esa riqueza. Claro. Y obviamente, ¿quién es el más fregado en esa situación? Es el pueblo. Definitivamente el pueblo, ¿no es cierto? La población es la que está más, se ve más vulnerable frente a estas situaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé, si no hay nadie más que quiera comentar algo, a mí me parece muy simpático ver este tema de este tipo de cosas, porque definitivamente no solamente contempla la parte teórica, ¿no? O sea, no solamente nosotros tenemos que enfrascarnos en la parte teórica. Considero muy individualmente que el éxito de cualquier formación profesional está no solamente en aprenderse los contenidos ni la parte conceptual, sino más bien de permitir aplicar cada una de los conocimientos que nosotros vamos desarrollando a lo largo del tiempo en practicidad simple. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuemos un poquito. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las diferencias que existen entre administración pública y administración privada. De hecho, la idea de la administración siempre va a ser llegar a un objetivo. Ese es el objetivo, esa es la razón de ser de la administración, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando hablamos de la administración desde el punto de vista público, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que el objetivo principal, desde el punto de vista público, vuelvo a destacar, es que definitivamente tenemos que tener que el servicio a la comunidad, el beneficio de la población en su conjunto, es el objetivo imperioso desde el punto de vista del logro de objetivos, ¿no es cierto? Lo que significa que bajo cualquier punto, en definitiva, el momento que nosotros necesitamos de hablar del objetivo es lograr el bien común. Y esa debería ser la razón de la existencia de los funcionarios públicos también, ¿no es cierto? Depende cómo uno llegue a comprender esa situación. Algunos dicen, no, pero si el funcionario público más bien se dedica a ganar su sueldo y después le vale. En realidad, es muy probable que sí, es muy probable que sí. Sin embargo, no quiere decir que eso se tenga que seguir como una regla general
y así pasar de generación a generación. Eso es una forma de pensar un tanto abstracta, si queremos llamarle. ¿Para qué? Para justificar de alguna manera el mal manejo como funcionario público, ¿no? Claudia. Sí, cuestión eso de los funcionarios públicos. Eh, en las entidades públicas existen lo que son las responsabilidades, ¿no? Si Correcto. uno hace un mal trabajo, puede llegar a un proceso administrativo, ya depende de la MAE, los ejecutivos, el gobernador en este caso, si hacen mal uso de los recursos que el gobierno les ha entregado también, llegan a ser procesados, ¿no? Entonces, no es fácil ser servidor público, porque ahora también con la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz, es decir, hasta las entidades o personas naturales que en un momento han podido dar un servicio, han podido vender algún equipo o un activo, llegan también ahora a ser pasibles de obviamente sanciones posteriores a los procesos que han llevado a cabo en esas instituciones, ¿no? Ujú. O sea, de hecho, bien lo que menciona Claudia con relación a la ley Marcelo Quiroga, porque va no solamente al hecho de incumplir con tu función y con tu responsabilidad como funcionario público, sino incluso va a los bienes habidos y por haber. Eso es altamente riesgoso, cometer errores, ¿no es cierto? Sin embargo, también es importante destacar, y aquí voy a hacer un poquito de énfasis, es el hecho de que desde cualquier punto de vista, también contempla lo que se denomina delegas la función, no así la responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo trabajo en una entidad pública y tengo mis superiores y tengo mis subordinados, ¿no es cierto? Resulta que uno de mis subordinados comete un error, ¿no es cierto? Yo qué sé, de hurto o lo que sea, ¿no es cierto? Cualquier tipología de delito, si queremos llamar. Entonces, definitivamente, la gestión desde el punto de vista, si nosotros hablamos de delegación de función y de responsabilidad, las responsabilidades se dividen y se comparten. Quiere decir que si yo tengo un subordinado y este roba, la responsabilidad no solamente es del que roba, sino también del que la persona que no hizo la gestión del control. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, ahí radica lo que se denomina delegas la función, no así la responsabilidad. Cometiste un error, es muy probable que sea tu error por haberlo cometido, pero no solamente es ese el problema, sino el problema también radica en que, y la persona que tenía que hacer el control, ¿dónde estaba para evitar que existe ese tipo de errores? ¿No? Entonces, hay que contemplar también esos puntos. ¿Ya? Muy bien. Otro punto importante es el financiamiento. Desde el punto de vista de financiamiento, el financiamiento que tiene la administración pública, ya habíamos mencionado que definitivamente existe lo que hablábamos sobre el ingreso público, ¿no es cierto? Sin embargo, también podemos apelar como institución, como Estado, como lo que ustedes quieran ver, podemos apelar a lo que se denominaría desde cualquier punto de vista a una posible deuda pública, ¿no es cierto? Entonces, que no es malo, o sea, dicho sea de paso, no es malo. Obviamente, desde el punto de vista que nosotros manejemos una adecuada, ¿cómo les diré? Gestión pública, ¿no es cierto? Hay que conocer con total realidad y obviamente con total certeza a qué punto y a qué nivel de manejo de los fondos con los que cuenta obviamente una nación, un estado, pues obviamente uno puede llegar a obtener una relación más clara de lo que vienen a ser los futuros financiamientos, ¿no? Otro punto, desde el punto de vista de la legalidad, es importante que al momento de hablar de la legalidad, estamos mencionando que cualquier institución pública es legal, o sea, está constituida y está presente dentro de lo que viene a ser la Constitución Política del Estado, delante de todos los decretos, leyes, etcétera, etcétera, y obviamente todo está debidamente respaldado. Evidentemente, en algunos casos llegan a existir ciertos vacíos legales, ¿no es cierto? Siempre.
Y obviamente eso es por el hecho de que, vuelvo a repetir lo que les decía ayer con relación al crecimiento de la sociedad y el desenvolvimiento de la sociedad. Cuando nosotros hablamos del desenvolvimiento de la sociedad, quiere decir que tiene que ir a tono a lo que desde el punto de vista global se está llevando a cabo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la legalidad es importante, sin embargo, desde el punto de vista privado, por ejemplo, desde el punto de vista privado, la legalidad se ve supervisada por la administración pública, ¿no? Es decir, que yo no puedo abrir una hamburguesería sin que me regule las gobernaciones y la alcaldía, digamos, ¿no? No puedo abrir una farmacia sin que yo tenga el permiso correspondiente de las entidades que corresponden al sector salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dependencia. Y esto obviamente también va en relación con la parte legal. Obviamente la dependencia va a partir del hecho de que como les diré, gracias por los comentarios que han escrito en el chat del Zoom. En realidad, cuando nosotros hablamos de una dependencia, tiene una directa relación con la parte legal. La dependencia, desde cualquier punto de vista, parte del hecho de que yo, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? No puedo contradecir las leyes del Estado. Es decir, sin embargo, la parte privada simple y sencillamente lo van a regir desde el punto de vista legal del Estado, pero internamente puede llevar a cabo sus reglamentos individuales. Caso claro es el caso de los bancos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los bancos, ¿qué sucede? El banco es tendiente a, obviamente, a seguir las normas. Yo considero que la banca es uno de los sectores económicos de cualquier estado más normados, ¿no es cierto? Aunque, bueno, de hecho, en todo lado hay sus problemillas, ¿no? Justamente ayer creo que en la ciudad de La Paz, en uno de los bancos, uno de los bancos más grandes, han atrapado a 5 personas que habían cometido estafa dentro de una institución. Pero de hecho, yo considero que es una gran escuela el tema de banca, desde el punto de vista moral, obviamente también, porque nada escapa a la moralidad, ¿no es cierto? Y obviamente ayuda el hecho de que nosotros contemplemos adecuadamente en la parte normativa, ¿no es cierto? Yo he tenido la suerte de trabajar muchos años en banca y la verdad no me arrepiento porque para mí ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida, pero no he trabajado en un solo banco, lo que me ha llevado a que definitivamente la ley es la misma para toda la banca, pero no, cada banco tiene su propio reglamento interno, pero no deja de responder a una ASFI, por ejemplo, no deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que mantener su normativa dentro de la ley que corresponde y bajo la normativa global dentro del macroentorno, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con el tema de la conceptualización que hacemos sobre la dependencia, ¿no? O sea, no es que yo me voy a dar el lujo de decir, no, pues yo soy el banco de crédito, soy el banco Visa y a mí nadie me toca. En realidad puede ser el banco mundial, pero tienes que estar normado y tienes que estar regulado dentro de la ley que corresponde al estado en el cual se desenvuelve, por si acaso, ¿ya? Porque es muy probable, son similares, la normativa y la legalidad es muy similar desde el punto de vista, ¿cómo les diré? A nivel global, pero de hecho nosotros manejamos otros elementos adicionales, ¿no? Muy bien. Otro punto importante desde el punto de vista de la administración, claro, todos los bancos están regulados por la ASFI. Cualquier institución financiera debe estar regulada por la ASFI. O sea, si está fuera de la ASFI, no es legal. O sea, yo qué sé, por ejemplo, una casa de cambios por debajo de la mesa, si queremos llamarle, porque no encuentro el término en este momento, una casa de cambios por debajo de la mesa no es legal. Y ante cualquier reclamo, por ejemplo, no va a existir un ente superior que te sustente,
¿no? Y cuando hablo de una casa de cambios no legalmente establecida, estoy hablando de los librecambistas. Ustedes saben que eso es bien peligroso y es bien riesgoso, ¿no es cierto? Hasta para el mismo cambista, desde cualquier punto de vista, incluso desde un punto de vista civil y penal. O sea, hay que tener mucho cuidado con relación a ese punto. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar un poquito sobre las características de la administración pública. En realidad son varias las características y obviamente, fundamentalmente existe lo que se denomina el recurso humano. No puede existir el factor humano, si bien vuelvo a repetir, en algún caso, que se llama muchos procesos se encuentran automatizados. Eso no significa que el factor humano no exista, que el factor humano no vaya a estar presente ante cualquier situación, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, está presente lo que se denomina el personal administrativo y los funcionarios como personal administrativo dentro lo que viene a hacer el cumplimiento de cada uno de los elementos que corresponden a la cosa pública, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, existen algunos puntos los cuales se denominan como elementos significativos dentro de la administración pública. Primero, la administración tiene el cometido principal de la gestión de los esfuerzos estatales. ¿Para qué? Para cumplir las necesidades mínimas de la ciudadanía. Eso es básico. Si no tienes alimentos, si no tienes energía eléctrica, si no tienes agua, es como que tu administración pública no tiene la razón de ser bajo la cual ha sido creada, ¿no es cierto? Por un lado. Obviamente, salvaguardar el orden interno de la nación. De hecho, es así como había empezado, ¿no es cierto? Empezó con el tema de la policía, etcétera, etcétera. Se tiene que generar ciertos niveles incluso, coercitivos para evitar que malas cosas sucedan en la población en general. Entonces, ¿esto qué involucra? ¿Esto qué contempla? De hecho, obviamente, dentro de las necesidades mínimas también puedo mencionar dentro de la nación, está obviamente el vivir tranquilo, vivir en paz, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto esta película, no es película, es serie de Pablo Escobar. Y ahí dice, ¿no es cierto? Él lo dice, yo quiero quitarle la paz a la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Quién quiere vivir en temor constante? Y lo logró, ¿no es cierto? Porque la policía no podía hacer nada. Entonces, obviamente, considero que dentro de las necesidades básicas de cualquier ser humano es vivir seguro y en paz, ¿no es cierto? Entonces, que alguien venga y te impida vivir en paz, quiere decir que no existe una salvaguarda adecuada del orden interno de las personas, interno, de las personas dentro de un estado, ¿no es cierto? Yo como poblador, como ciudadano de una nación, yo necesito salir tranquila a trabajar, todo eso. Entonces, la administración pública se encarga incluso de generar ciertos elementos coercitivos que permitan la salvaguarda del orden interno de la nación. Esa es una necesidad básica. Todos necesitamos vivir en paz, ¿no? Bien, después garantizar las relaciones burocráticas, ¿no es cierto?, dentro de un sistema social, político, que actualmente los ciudadanos viven a través de su gestión normal y dentro de su propia vida, ¿no es cierto?, dentro de su vida diaria. ¿Ya? Bien. De hecho, existen algunos ejemplos dentro de la administración pública. No quisiera entrar tan a profundidad de esto porque realmente esto genera mucho debate. Si no, vamos a mencionarlo porque tenemos que mencionarlo, pero no quisiera ahondar mucho en esto. Cuando nosotros hablamos de ejemplos de administración pública, de hecho, por ejemplo, y lo que estamos viviendo, no a nivel Bolivia, sino a nivel global en algunos casos, la tendencia es llevar a gobiernos socialistas, ¿no es cierto?, al crecimiento, al agrandamiento de los estados que tienen gobierno socialista. Entonces, ¿qué hacen? Expropian empresas privadas, que a veces puede funcionar como un elemento de juicio positivo,
como puede que no. ¿No es cierto? Claro ejemplo, hoy en día, por ejemplo, el caso de Entel. Es una empresa mixta, ¿no es cierto? Corresponde a capitales privados también, pero también corresponde a capitales públicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿ha sido un buen ejemplo? Sí. Puede existir otras situaciones en las que definitivamente no funcionó el hecho de que yo transforme de una propiedad, digamos, expropie una propiedad privada y la vuelva pública, digamos, ¿no? Caso claro, por ejemplo, de Amitex. Amitex ha sido una empresa de textiles que hasta el día de hoy tiene problemas porque definitivamente a raíz de la ruptura de la relación internacional que existía con Estados Unidos, se evitó la exportación de prendas de textil, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el que hayan recortado, el que hayan quitado el ATPDA, por ejemplo, ha hecho de que no se produzcan más prendas de vestir, se tenga que vender dentro del mercado interno a cualquier precio, dejando casi 200.000 empleos entre directos e indirectos a mucha gente, en pocas palabras, arruinada, ¿no es cierto? Ese ha sido un ejemplo negativo de una administración pública que lamentablemente ha llegado a la catástrofe de muchas familias, ¿no es cierto? Esto estamos hablando aproximadamente del 2006, 2008, más o menos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, seguimos con las secuelas de esa mala praxis, si queremos llamarle, desde el punto de vista de la administración pública, ¿ya? ¿Cuál es la relación que existe entre la administración pública y las ciencias políticas? En realidad, son varias, ¿no es cierto? Sin embargo, no estamos para estudiar derecho ni nada por el estilo, ni ciencias políticas tampoco, porque definitivamente existe una relación directa, bastante estrecha entre las ciencias políticas y la administración pública. ¿Por qué? Por los diferentes modelos de gobierno. Una cosa es que yo tenga diferentes tipos de Estado y otra cosa muy diferente es que yo tenga estilos o modelos de gobierno diferentes, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, nosotros estamos hablando de que el gobierno pone a disposición de la ciudadanía, ¿no es cierto?, todos los elementos que hagan que obviamente que el gobierno cumpla con las necesidades básicas de la población y obviamente, ¿para qué? Para que cumpla adicionalmente con las necesidades básicas de ir y de mirar en adelante un poquito más y obviamente hacer que las instituciones cumplan con el cometido social básico. ¿Ya? Voy a hacer un pequeño corte en estas diapositivas y me voy a ir a otras. ¿Dónde está? ¿Me encuentro? Aquí está. Bien. Ahora bien, dentro de la administración pública, así como las ciencias sociales, ciencias políticas, etcétera, 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 existe lo que se denomina los servicios públicos, ¿no es cierto? De hecho, los servicios públicos son un conjunto de bienes y actividades que definitivamente están acompañando a la administración directa, ¿no es cierto? Y obviamente, como bien menciona acá, por ejemplo, estaríamos hablando de los subsidios, algunos mecanismos regulatorios para cualquier actividad que pudiera llevarse a cabo, ¿no es cierto? Sin embargo, los servicios públicos lamentablemente suelen costearse con dinero de los mismos contribuyentes. Es decir, que es un efecto rotatorio del dinero, en pocas palabras. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir con un efecto rotatorio? Ustedes mejor que yo saben, porque ustedes son contadores públicos, que el efecto rotatorio es que el dinero no es estático, no es que el dinero del contribuyente lo voy a poner en una caja o en un depósito a plazo fijo y que no se va a mover por los próximos 10 años. En realidad tú le tienes que dar movimiento al dinero para que éste genere, no crecimiento, es muy probable que no llegue a generar crecimiento, pero sí que tenga flujo.
¿no es cierto? Entonces, obviamente, a esto nos referimos cuando hablamos de elementos fundamentales para la vida cotidiana. ¿Qué necesitamos para la vida cotidiana? Hoy en día, por ejemplo, ha salido, no sé si será rumor, verdad, no sé qué será, pero supuestamente vamos a vivir 40 días de calor extremo. No sé qué fechas exactamente. Pero ¿qué debería hacer el gobierno en ese caso? Chicos. Regalarnos un aire acondicionado. Ya. Tomar sus previsiones. ¿Alguna política, No, es una hacer broma. políticas de Estado? Bueno, dar ciertos medios, ¿no? Por ejemplo, puede ser en tema de horarios laborales, horarios escolares, servicios de emergencia, en tema de salud, porque aquí estamos ahorita con 39 grados, ¿no? En Pando en estos momentos, Oh, por Dios. completamente, ¿no? Calor terrible. Y es complicado, por ejemplo, en tema educativo, los que ingresan turno tarde, pues al mediodía está en su cúspide la calor, ¿no? Más elevado. Claro, o sea, se deberían tomar ciertos mecanismos de prevención, ¿no es cierto? Porque así como te puedes morir de frío, también te puedes morir de calor. O sea, literalmente, yo vivo en la ciudad de La Paz, todo el tiempo hace 6 climas al día. O sea, como que te hace frío, te hace calor, te llueve, te viento, te todo, ¿no? Entonces, yo no creo sufrir mucho de calor, pero una vez que, como es un lugar tan seco, entonces el calor seco es espantoso, ¿no? Entonces, deberían haber algunos mecanismos de prevención desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social. Hay gente que no tiene hogar, que no tiene casa. Imagínense, si ustedes con 39 grados están al borde así muriéndose de calor. Listen, querida, Dígame. disculpe, yo vivo en Santana de Viacuma. Ayer nos cortaron la luz. Ya no le cuento el calor, no le cuento. Y de paso nos cortaron la luz, o sea, no había ni ventilador, ni aire acondicionado, no teníamos wifi, no teníamos... Bueno, y con todo esto se especulaba porque tuvimos visitas de los leopardos, de Omopar, y decían que por ellos no teníamos nada porque estaban haciendo un rastrillaje, ¿no? O sea, modo de broma. Pero le comento que este tema del calor es impresionante y sí he escuchado que vamos a tener días duros de calor. Pero justo ayer, mire, no teníamos luz, no teníamos wifi, o sea que, ¿sabe qué? Todo el mundo era en las calles con su venteador como esa época antigua. Sí. Y en lugares fríos va a ser, obviamente, ustedes van a sentir un poco de calor, ¿no? Pero yo pienso que el lado del oriente, el tema de Yacuibas y compañía, nos vamos a achicharrar, pues entonces sería bueno, como usted dice, que nuestras autoridades pudieran tomar algunas medidas, ¿no? Deberían hacerlo. Deberían. Hacerlo. El tema de los aires acondicionados no es mala idea, no de regalar, pero sí de ayudar a que la adquisición de esto obviamente sea un poco más sencilla, digamos, ¿no? Porque de hecho es carito comprar un aire acondicionado, ¿no es cierto? Yo he estado un tiempo viviendo en Santa Cruz y la verdad es que no aguanto, no aguanto, no puedo. Pero definitivamente, o sea, son varios elementos que hacen que tú te pongas a pensar desde el punto de vista público. Para empezar, no te puede faltar luz, o sea, no te puede faltar energía eléctrica. La energía eléctrica te va a dar pues, todos los elementos que acabas de mencionar, ¿no es cierto? Entonces, es muy riesgoso para la población no tener esas cosas básicas. Depende de las cosas básicas. Aquí en La Paz, Oruro, Potosí, hasta básico se ha vuelto a tener una estufa, porque cuando hace frío, realmente, ¿no? Entonces necesitas una estufa. En el caso de calor, poner un aire no creo, pero para ustedes sí. O sea, depende mucho incluso de la zona geográfica en la que uno vive, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el tema de un servicio público, lamentablemente somos nosotros mismos los que nos lo estamos pagando, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, es un tema rotatorio del dinero, ¿ya? Muy bien.
Obviamente, los servicios tienen que estar protegidos por el Estado y de hecho son de interés nacional. Se te puede cortar la energía eléctrica minutos, quién sabe, ¿no es cierto? Uno que otro ratito, digamos, pero durante periodos largos no es conveniente, porque para el caso de ustedes, por ejemplo, como tú bien dices, es como retornar 100 años atrás, donde no había ni aire, ¿no ve? Entonces, a sacudir con papel, digamos, solo con lo que encuentres. Entonces, eso es ir en contra, por ejemplo, de la salud pública de las personas, ¿no es cierto? De hecho, nosotros hablamos de que definitivamente los índices de desarrollo humano son los que dan el pie para la administración pública para que se tomen decisiones adecuadas. ¿Ya? Muy bien. Vámonos a hablar un poquito ahora de lo que es la ley SAFCO. De hecho, la ley SAFCO es la ley madre, ¿sí? Que hace que los órganos del Estado, las instituciones del Estado, la gestión estatal esté correctamente regulada, ¿ya? De hecho, tiene 4 pilares fundamentales como objetivos fundamentales dentro de la ley. Primero es organizar, justo ahorita estoy con mi mantita y son las 3 de la tarde, ¿no ve? 4 casi, y me hace frío. Entonces, porque mi casa es fría también, pero afuera yo creo que está haciendo un poquito de sol, pues más tardito va a ser frío. Entonces, cuando hablamos de la ley SAFCO, estamos diciendo que el hecho de contar con un ente matriz, para empezar, y en algún momento les había dicho, ¿no? En algún momento les había dicho, la ley SAFCO, ¿no es cierto? Y, ay, por Dios, dice, nos cortaron de 4 de la mañana a 10:30 sin luz. Pucha, no han debido dormir. No se puede dormir con mucha calor, ¿no ve? Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley SAFCO, estamos diciendo que es un ente matriz. Es como, no quiero decir Dios, porque no lo es, pero sí es el que genera la regulación al funcionario público para que esta regulación sea la más correcta, ¿ya? De hecho, como primera función o como objetivo principal es programar, organizar y ejecutar la control y capacitación del uso eficaz de los recursos de la nación, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace que obviamente se creen, se desarrollen nuevos programas, ¿no es cierto?, para la prestación de servicios y los proyectos del sector público. Otro punto definitivamente importante y realmente valorable y destacable, ¿no es cierto?, es que tienen que tener, como bien dice acá, disponer la información útil, oportuna y confiable para asegurar la razonabilidad de los informes y los estados financieros. Nosotros como país se maneja como una empresa, chicos. ¿Por qué? Porque yo tengo que presentar estados financieros de mi empresa, sean lo más chiquita que sea, hasta la más grandota que sea, tengo que presentar cuál es mi estado real de plata. Si estoy en números rojos o estoy en números verdes, qué cosa. Lo mismo pasa con la nación. Tiene que presentar un estado financiero de decir, compañeros, estamos en problemas o estamos bien, ¿no es cierto? Ahí, ¿cómo vamos a poder medir? Mediante, por ejemplo, el grado de inflación, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser uno de los elementos. Otro punto importante es obviamente lograr que cualquier servidor público, independientemente del nivel jerárquico que tenga, sin dejar de lado el hecho de que tú delegas la función y no así la responsabilidad, obviamente también asumir la responsabilidad de los actos. Es por eso que, por ejemplo, se menciona bien claramente juicio de responsabilidades, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué hay los juicios de responsabilidades? Hay los juicios de responsabilidades porque precisamente se logra determinar el nivel de responsabilidad que tienen los funcionarios en las acciones buenas o malas. De hecho, generalmente se fijan en las malas, pero a veces es bueno también contemplar las buenas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ¿para qué? Para disponer de la información que corresponda y hacer que el servidor público conozca, obviamente, su nivel de responsabilidad y hasta dónde está dispuesto a asumir una responsabilidad también. Porque si ahorita a mí me dicen, por ejemplo, la voy a poner de ministro, voy a decir, no, gracias.
¿Por qué? Porque yo no quiero asumir una responsabilidad de esa naturaleza, por un lado. Por el otro lado, vivo en paz, que es lo más importante, ¿ya? Cuarto, desarrollar obviamente la capacidad administrativa para impedir o identificar obviamente el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Si nosotros llegáramos a hacer un uso incorrecto de los recursos del Estado, tengan la seguridad, ¿no es cierto?, que la ley Marcelo Quiroga nos va a caer encima, ¿ya? Para explicar este tema de la ley SAFCO, realmente yo he encontrado un video que a mí me ha gustado, que lo dicta un abogado, porque desde el punto de vista legal es mejor que lo enfoque un abogado, ¿no es cierto? Pero está explicado tan en facilito, pero igual lo voy a saltar un poquito para que no se nos haga muy, que se llama muy pesado, ¿no? Y de hecho yo sé que es sábado y el cuerpo lo sabe. Entonces, también ustedes tienen que ir a descansar un Pulso cachito lo sabe. y tienen que ir a tomar los ricos helados, ¿no? Y todo lo que corresponde a tener un bonito fin de semana, pero sin dejar de lado que tienen que hacer actividades, que tienen que cumplir con sus cosas para que obviamente el desenvolvimiento de la unidad que ustedes están llevando ahorita a cabo, pues obviamente sea propositiva para ustedes mismos, ¿ya? Entonces les voy a compartir esto. Voy a saltar un poquito en algunas cosas porque no lo considero todo 100% relevante, pero me gusta cómo explica la ley SAFCO este ciudadano. Vean. ¿Cómo están? Reciban ustedes un saludo cordial. Miren, en esta oportunidad voy a presentar un video que tiene que ver con la ley SAFCO, la ley 1178. Una ley que está vigente desde el año 1990, que corresponde al siglo pasado. Les invito a acompañarme, pero además Dicen, un favor, un poquito más de volumen, por favor, no se logra escuchar bien. para que sigan recibiendo Les cuento que es lo máximo que tengo de volumen. Gracias. Creo que va a subir un poco. Ley 1178, Okay, vamos la bien. Ley de Administración y de Control Gubernamental, que es conocido por su sigla como la Ley SAFCO, que ha sido aprobada el 20 de julio del año 1990. Previamente a ingresar a hablar de pleno de lo que es la Ley 1178 o Ley SAFCO, vamos a referirnos a la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado es un organismo que fue creado el 5 de mayo de 1928. Es una institución cuasi centenaria del Estado boliviano que con la promulgación el 20 de julio del año 1990 de la Ley SAFCO cambió sustancialmente el concepto de control fiscal y en consecuencia cambiaron también sus funciones y atribuciones. Bajo ese parámetro y bajo ese marco podemos decir que la Constitución Política del Estado del año 2009 define a la Contraloría General del Estado como la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría, además, establece que está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Tiene autonomía funcional, tiene autonomía financiera, administrativa y organizativa. Más adelante, el mismo texto constitucional determina que la Contraloría la Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de todas las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, sobre el manejo y sobre la disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. En suma, podemos decir que la Contraloría es la institución
que se llega a ser el sujeto principal para aplicar la ley 1178. Por ello, el rol de la Contraloría General del Estado es ser, en un primer espacio, el órgano rector del sistema de control gubernamental, encargado de emitir la normatividad básica de los sistemas de control gubernamental interno y sistemas de control gubernamental externo. Además, otro de los roles que cumple la Contraloría General del Estado es el de ser la autoridad superior de auditorías del Estado que ejerce el control externo posterior con autonomía operativa, autonomía técnica, autonomía administrativa para cumplir con independencia, con imparcialidad y eficiencia todas sus atribuciones. Finalmente, otro rol que cumple la Contraloría General del Estado es de ser la conductora de los programas de capacitación y especialización para servidores públicos en el manejo de los sistemas de control gubernamental que trata la Ley 1178, la Ley SAPCO. Bajo esos criterios que acabamos de mencionar respecto de lo que es la Contraloría General del Estado, el rol que cumple en el sistema de control gubernamental como autoridad superior de auditoría del Estado y como conductora de los programas de capacitación, pues la Ley 1178 va a establecer su finalidad. Esta ley de administración y de control gubernamentales establece que su finalidad de esta ley 1178 es regular dentro de un marco jurídico los sistemas de administración y control gubernamental. Para esto va a crear estos sistemas de administración y control que están destinados principalmente a programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Además, estos sistemas están destinados también para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, de los programas, de la prestación de servicios y los proyectos del servicio público. Tiene, entre otras finalidades también, disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y de los estados financieros. Entre otras finalidades, también podemos mencionar que está la de lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, desde la máxima autoridad ejecutiva hasta el último servidor público de la institución, asuman plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuentas no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que les fueron confiados, sino también de la forma y el resultado de su aplicación. Finalmente, tenemos que decir como otra finalidad de la Ley 1178 es la de desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. La Ley 1178 tiene un ámbito de aplicación, es decir, se van a aplicar como ley todas sus disposiciones, principalmente a todas las entidades del sector público, sin ningún tipo de excepción, entendiéndose por ellas, por ejemplo, a todas las entidades que dependen del órgano ejecutivo y del propio órgano ejecutivo, al órgano legislativo, al órgano judicial, al órgano electoral, a las autoridades de supervisión y control de bancos y seguros, a las propias Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional se va a aplicar la Ley 1178, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos autónomos municipales, a las universidades, a las instituciones y organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y además a toda otra persona jurídica del Estado que tenga la mayoría de patrimonio de carácter estatal.
no solamente a estos que acabamos de nombrar, cuya característica principal es el manejo de recursos fiscales que han sido otorgados por el Tesoro General del Estado a quienes se va a aplicar la Ley 1178, sino que el ámbito de aplicación de esta ley se va a extender también a otras personas, a todas aquellas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, ¿no? Pueden ser personas físicas o personas jurídicas que reciban recursos del Estado para su inversión, para su funcionamiento, o se beneficien de subsidios, se beneficien de subvenciones, se beneficien de ventajas o exacciones de parte del Estado, o en definitiva pueda ser alguna persona física o jurídica que prestan servicios de carácter público. Estos también están dentro del ámbito de aplicación de la Ley 1178, por ello tienen la obligación de informar a la entidad pública competente sobre el destino, la forma y los resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos que han recibido de parte del Tesoro General del Estado, de parte de cualquier institución o entidad pública, ¿no? Y están obligados a presentar sus estados financieros debidamente auditados en mérito al cumplimiento de lo que establece la Ley 1178. No solo los organismos públicos hacia un modelo de gerencia que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y priorice fundamentalmente la transparencia en el manejo de los recursos económicos. Si ustedes quieren, es la medición del desempeño de la gestión y producción pública, que hace una distinción conceptual entre lo que es lograr productos y lo que es lograr resultados. Por lo tanto, podemos decir que la gestión pública por resultados implica siempre una administración de las organizaciones públicas. De esta forma, permite gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad. La gestión pública por resultados es para lograr la eficiencia, la transparencia en la administración pública, así como que todo servidor público y los particulares que reciben beneficios del Estado asuman la plena responsabilidad por el uso de los recursos públicos y el desarrollo de sus funciones inherentes a la gestión pública. Bajo ese criterio que acabo de mencionar, se ha determinado la relación normativa entre los sistemas nacionales de planificación con los sistemas de administración y de control gubernamental. Los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Miren, una pregunta cotidiana que se realiza siempre es ¿por qué el Estado debe planificar? Y la respuesta inmediata también es el Estado tiene que planificar, está en la obligación de planificar para cumplir con sus fines esenciales, que implica también el cumplimiento de la satisfacción de necesidades de la población. Entonces, podemos deducir que ante la necesidad de los habitantes, ante la necesidad de la población, el Estado debe procurar cumplir con la satisfacción de esas necesidades de carácter esencial. Y esa respuesta estatal de cumplimiento de la satisfacción de las necesidades supone siempre un proceso de planificación integral del Estado y supone principalmente la inversión y gasto de recursos económicos fiscales. En este sentido, el 21 de enero del año 2016 se dictó la Ley 777, que es la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, que por sus siglas se la denomina la Ley SPIE. En esta, pues, nos deja bien en claro que la planificación estatal supone la implementación de bienes, servicios, proyectos, obras, y estos se ejecutan con el presupuesto de recursos fiscales, los mismos que están sometidos al control de la Contraloría General del Estado. Miren,
Para hablar un poco más a detalle de la ley 777, podemos plantearnos de la realización de un video explicativo de esta ley. Para ello, la preconiza disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que tienen por objeto elaborar el programa de operaciones gubernamentales, realizar su seguimiento, su evaluación, desarrollar el proceso de organización de las entidades públicas, formular, seguir y evaluar los presupuestos públicos, administrar el personal, contratar, manejar y disponer los bienes y servicios, así como la administración financiera y el crédito público. Por otro lado, el registro sistemático de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades del sector público y el control gubernamental, siempre en procura de la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la responsabilidad por la función pública. Como todo proceso, como ustedes pueden ver en pantalla, este proceso supone fases o etapas que poseen cierta secuencia lógica, lo que implica que no se puede seguir una etapa sin considerar otra previa, que va a necesariamente fundamentar a esa etapa anterior. Por ello, de acuerdo a la Ley 1178, se establece que los sistemas administrativos deben ser de aplicación obligatoria para todos los sectores públicos. Por ello, el ente rector elabora los modelos de los sistemas y encomienda a cada institución la responsabilidad de adecuar estos instrumentos a sus propios mecanismos de administración y control acordes con las actividades que realiza. Bajo ese marco, Bien, muchachos, de cualquier manera es importante que les destaque que todo lo que vemos en clase, todo lo que se ve en sesión, de igual manera está en la plataforma. Entonces, si bien yo he saltado algunos de los videos, es porque para no hacerlos muy cansados y que no sean muy largos, ¿no? Entonces, hagamos una especie de retroalimentación sobre esto y para obviamente que les cuente como asistencia y como participación también. Los escucho, por favor. Cualquiera de ustedes. Sí, gracias, licenciada. Víctor y luego Claudia. Ah, ya, perfecto. Gracias. Bueno, la ley 1178, según su historia y antecedentes, pues es una copia de los americanos, ¿no? Entonces, prácticamente la ley 1178 ha creado las raíces de la administración pública en Bolivia, ¿no? Entonces, muy complicado va a ser sustituirlo porque está en todos los niveles de administración, ¿no? Pese que el Decreto Supremo 181 recién se implementa en Bolivia el año 2019, si no me equivoco, en 2009, ¿no? Bueno, la ley 1178 no ha sufrido cambios hasta el momento, ¿no? Sino está con sus 4 pilares fundamentales, ¿no? Y sus 8 sistemas básicos, ¿no? De la administración pública, ¿no? Tesorería, contabilidad, bienes y servicios, personal, sistema de planificación. Entonces, prácticamente la ley 1178 está siendo muy primordial en la administración pública, ¿no? Aquí hay un cuarto elemento que introducen, ¿no? En la ley 777, que es la gestión por resultados, ¿no? ¿No? Esa gestión por resultados es muy, muy importante, ¿no? Porque todos los recursos que se manejan del Estado, al final tiene que haber un resultado, ¿no? Antes no se tomaba en cuenta, ¿no? Se invertía en salud, en educación, en infraestructura, en todos los sectores, pero no se medía el resultado, ¿no? Al final, entonces es muy importante evaluar. En la actualidad, las instituciones públicas
evalúan el resultado, ¿no? Con la evaluación de los planes territoriales, ¿no? A medio término, pues, donde evalúan qué resultados han tenido esa planificación y la programación, ¿no? Ahorita estamos prácticamente ya a la mitad de la planificación de medio término, entonces ya va a corresponder a la evaluación. Bueno, la ley 1178 es una ley que regula, ¿no? Prácticamente la administración gubernamental, ¿no? Exactamente. Exactamente, muchísimas gracias, Víctor. En realidad, cuando hablamos de la gestión del resultado, quiere decir que tú no puedes hacer las cosas a la deriva, ¿no? Al momento de hacer de la planificación, por ejemplo, de cualquier gestión, tienes que saber cuál es el resultado que tú estás obteniendo de esa planificación, si realmente se ha llevado a cabo o no todo lo que habías planificado, ¿no es cierto? Claudia y luego Wilfredo. Listo. No, bueno, lo que yo he entendido también es del video, bueno, es que la ley SAFCO programa, ¿no? Lo que se va a hacer en una gestión, que es lo que es el POA, ¿no? Que van a saber cuánto cada entidad o empresa pública va, mediante un documento, va a decir, necesito estas cosas para el próximo año, ¿no? Ya luego la entidad, la gobernación o el gobierno, en este caso a nivel nacional, le va a proporcionar de sus recursos, ¿no? Y esos recursos luego posteriormente en la gestión que les toca lo van a organizar, lo van a, se puede decir, gastar en diferentes ámbitos, ¿no? Que ahí va lo que se van a ejecutar, ¿no? Que ahí va lo que es personal, va el SAP, va lo que es tesorería, la contabilidad integrada, ¿no? Que todo va a abarcar durante la gestión para que se pueda ejecutar, van a medir, van a tal vez hacer hasta cambios presupuestarios, partidas presupuestarias para poder ocupar el dinero donde realmente se necesite, ¿no? Y luego que viene lo que es el control interno y el control externo posterior, ¿no? A lo que finalizada la gestión. Perfecto. Sí, o sea, de hecho, es la madre de los controles, en pocas palabras, ¿no? Para que tener una gestión por resultados que sea adecuada, ¿no? Muy bien. Vamos, Wilfredo, por favor. Como bien dijeron, ¿no? Los compañeros, lo que es la 1178 es el sistema que administra y controla los recursos del Estado, ¿no? A través de una planificación de los sistemas, ¿no? En este caso están lo que es programar, ejecutar y controlar, ¿no? En lo que es en programar está el POA, dependiendo, ¿no? De GAMS o gobernación, dependiendo, ¿no? Lo que es ejecutar está ejecutar todo el POA, ¿no? Y lo que es control está lo que es el Contraloría General, ¿no? Que lo controla todos los gobiernos, ¿no? De la entidad pública. Eso sería listo. Perfecto, muchas gracias. O sea, de hecho, el ente matriz para la gestión del control es obviamente la Contraloría General de la República. Es ahí donde se genera toda la relación que existe, por ejemplo, de la planificación versus la ejecución. Entonces tú tienes que tener, y es como que en todo y en cualquier lugar sucede esto, ¿no? Tú planificas algo, se ha ejecutado, cómo se ha hecho y cómo puedo hacer para mejorar, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, aquí Carmen, por ejemplo, nos pide en términos generales, ¿qué vendría a ser la ley SAFCO? Es el marco normativo del sistema de administración y control del Estado. Simple, ¿no es cierto? Todos los recursos, todos los dineros, todo esto regula la ley SAFCO. Hace que la administración pública sea lo más proba posible desde el punto de vista si nosotros queremos manejar ese concepto como tal, ¿no es cierto? De hecho, la ley SAFCO es una autoridad administrativa mediante la ley, más o menos, ¿no es cierto? Es un marco normativo desde la ley, básicamente. ¿Ya? No sé si hay alguien que quiere dar algún comentario, quieran decir algo. ¿Nada? Bien. No está de más recordarles que tienen que seguir con las actividades. Asumo que les han pasado el plan de aula, el plan de módulo. Si no, pues yo les voy a pasar a la plataforma.
Obviamente tenemos que seguir, digamos, desde el punto de vista de tiempos, cada uno de los elementos que permitan, obviamente, llegar a la puntuación que corresponde. Sin embargo, no estoy muy clara, no estoy muy segura ahorita, pero entiendo que tenemos el foro, 2 actividades y el examen final. Con más o menos así se van a llevar a cabo todas las unidades, por si acaso, ¿no? Depende cada docente cómo maneja sus actividades y depende de la unidad también. O sea, no es lo mismo pasar a administración pública que hablar sobre ingeniería económica, ¿no es cierto? Entonces son 2 cosas diferentes. Una es práctica, la otra es teórica. Entonces depende mucho del docente, por si acaso les paso el dato, depende mucho del docente cómo lleva a cabo su materia. Pero para esta materia, yo personalmente, el foro que va a empezar el lunes, luego vienen 2 actividades y finalmente tienen la evaluación final, ¿ya? El plan, sí, Claudia, se los voy a subir, si no puedo más tardecito, en la nochecita voy a subir el plan para que ustedes tengan una idea bien clara de cuándo y cómo en términos de tiempo, obviamente, ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Bueno, pedirle a la coordinación si puede hacer el segundo llamado de lista, no dejar de lado pues el agradecimiento de la atención y la interacción que han tenido conmigo, eso yo destaco mucho y espero verlos en una futura oportunidad, en alguna otra unidad, va a ser un placer siempre trabajar con ustedes, ¿ya? Entonces, no sé si podemos hacer el segundo llamado de lista, por favor. Claro que sí, licenciada, muchísimas gracias por la explicación, por la dedicación y por el tiempo. Vamos a iniciar, ahora sí. Hasta luego, Un muchas gusto, gracias. hasta luego, hasta otra oportunidad. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Bueno, vamos a iniciar con el llamado de lista. Torres y Fabiola. Presente. Ok. Ancasi Gallardo, Diego Fernando. Presente. Y Apasa Belis Elizabeth.